Hollywood ha sido testigo de su buena dosis de muertes impactantes, pero esta podría ser la más misteriosa hasta la fecha. Gene Hackman, el legendario actor, fue encontrado muerto junto a su esposa, Betsy Arakawa, en su casa de Nuevo México. Ahora, el FBI ha intervenido, descubriendo pruebas que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre su fallecimiento. ¿Fue un trágico caso de causas naturales o hay algo mucho más siniestro en juego? Siga con nosotros mientras nos sumergimos en la investigación que ha dejado a todo el mundo buscando respuestas. La prueba. Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe después de que las autoridades recibieran una escalofriante llamada al 911, realizada por un trabajador de mantenimiento que descubrió los cuerpos de la pareja. El trabajador anónimo, cuya voz temblaba de emoción, se oía llorar y decir repetidamente «maldita sea», mientras intentaba asimilar lo que acababa de encontrar. «Puedo ver el cuerpo de Arakawa», le dijo al operador del 911. Minutos después, los investigadores entraron en la residencia con una orden de registro, en busca de cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre sus últimos momentos. Entre los objetos que se llevaron había 2 teléfonos móviles, un frasco de medicamentos y una agenda de 2025. Pero lo sorprendente fue que no había signos de entrada forzada, ni lesiones visibles, ni causa inmediata de muerte. Solo 2 cuerpos sin vida en una casa, llena de preguntas sin respuesta. Pero ahora, las autoridades han comenzado a armar el rompecabezas, y las pruebas encontradas dentro de su casa podrían finalmente revelar lo que realmente sucedió. Al principio, los 3 objetos pueden parecer ordinarios, pero en un caso como este, podrían ser la clave de todo. Primero, los teléfonos móviles. Los investigadores ya los están examinando para determinar las últimas actividades de la pareja, a quién llamaron, qué mensajes enviaron y cuándo estuvieron activos por última vez. También están tratando de comprobar los datos de ubicación del teléfono para determinar cuándo y dónde se movió por última vez. Esto puede ayudar a las autoridades a determinar la hora exacta en que Gene y Betsy dejaron de comunicarse con el mundo exterior. Pero hay algo aún más interesante: el rastreo por geolocalización. Incluso si un sospechoso apagó su teléfono o nunca lo usó, las torres de telefonía móvil de la zona podrían haber captado otros dispositivos cercanos. Así que, si alguien más estaba en la casa o cerca de ella en el momento de su muerte, los investigadores podrían rastrearlo. Luego está el frasco de la receta. Los investigadores no han revelado qué medicamento contenía, pero su presencia plantea algunas preguntas serias. ¿Se le recetó este medicamento a alguno de ellos? ¿Se tomó en la dosis correcta? Y podría ser la razón de sus muertes. Las pruebas toxicológicas determinarán si había algo inusual en sus sistemas, ya sea una sobredosis accidental, una interacción con otra sustancia o algo mucho más siniestro. Otra prueba muy inesperada es la agenda de 2025. Una agenda puede parecer insignificante al principio, pero en un caso como este, podría proporcionar información valiosa sobre los últimos días de la pareja. ¿Anotaron alguna preocupación? ¿Alguna señal de que sintieran que algo iba mal? ¿Había alguna reunión programada con alguien inusual? Los investigadores examinarán cada detalle, buscando pistas que puedan revelar su estado de ánimo o indicar cualquier amenaza inminente antes de su muerte. Por último, las autoridades están comprobando las cámaras de seguridad de la zona para determinar si alguien más se acercó o salió de la propiedad sin ser visto. En todas las investigaciones policiales, al menos, han hecho algunos progresos, ya que recientemente se dieron cuenta de que la última actividad registrada en el marcapasos de Hackman fue el 17 de febrero. Esto sugiere que pudo haber muerto ese día, 9 días antes de que se descubrieran sus cuerpos. Pero si él falleció primero, ¿qué pasó con Betsy? Si estuvo viva durante días después, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no salió de la casa? ¿Falleció de forma natural o algo le impidió pedir ayuda? Tras su muerte, han surgido varias teorías sobre la posible causa de la muerte de la superestrella. Por ejemplo, en un intrigante avance, el médico forense jefe James Gill ha propuesto que uno de los cónyuges pudo haber muerto al descubrir al otro fallecido, posiblemente debido a una afección inducida por el estrés, conocida como síndrome del corazón roto. Sin embargo, el sobrino de Gene, Tim Hackman, ha hablado sobre el creciente número de teorías, haciendo hincapié en que la familia está optando por no especular hasta que se conozcan todos los hechos. «Estamos esperando los resultados toxicológicos», dijo Tim a Us Weekly en una entrevista el 3 de marzo. «Eso nos lo dirá todo. Es difícil teorizar. Hay muchas teorías por ahí, y no quiero especular. Es fácil especular con teorías negativas». El FBI está a la espera de los informes completos de la autopsia y toxicología, que podrían confirmar si un problema médico desconocido, un envenenamiento o algo completamente distinto tuvo algo que ver.
Hasta que lleguen esos resultados, todas las teorías siguen sobre la mesa. Mientras las autoridades seguían investigando, también encontraron una minúscula fuga de gas en su casa de Santa Fe. Sin embargo, no se cree que haya sido un factor en sus muertes. Aunque se estableció que no había signos inmediatos de juego sucio, el sheriff Adam Mendoza, que está a cargo del caso, mencionó en una conferencia de prensa que la situación era poco común. Yo diría que es extraño. No es normal encontrar a 2 personas fallecidas en una residencia. Es preocupante. Y luego también había un perro que estaba en una perrera que también fue encontrado muerto. Obviamente, no sabemos la causa de eso. Los expertos forenses han señalado que el avanzado estado de descomposición y los signos de momificación de los cadáveres descubiertos complican la determinación de la hora y la causa exactas de la muerte. Las autoridades están a la espera de los informes toxicológicos, que pueden proporcionar más información sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la pareja. Las autoridades están analizando los teléfonos móviles y las agendas mensuales de la pareja para reconstruir sus últimos días. Además, están entrevistando a familiares, vecinos y trabajadores de la urbanización cerrada para recabar más información. Pero el estilo de vida solitario de la pareja ha planteado dificultades a los investigadores que intentan establecer una cronología precisa de los acontecimientos. A medida que avanza la investigación, el público espera ansiosamente respuestas a las muchas preguntas que quedan. ¿Qué llevó a la muerte simultánea de Gene Hackman y Betsy Arakawa? ¿Fueron un factor los problemas de salud subyacentes o influyeron circunstancias imprevistas? Pero mientras los investigadores buscan respuestas, Hollywood se ha unido para honrar la vida y la carrera de uno de sus mejores actores. Durante la 97ª edición de los premios de la Academia, el 2 de marzo, Morgan Freeman rindió un sentido homenaje a Hackman, recordando su inmenso talento y humildad. Dijo: «Esta semana, nuestra comunidad ha perdido a un gigante y yo he perdido a un querido amigo, Gene Hackman. Tuve el placer de trabajar junto a Gene en 2 películas. Gwyneth Paltrow, que actuó junto a Hackman en The Royal Tenenbaums, compartió una nostálgica foto entre bastidores en Instagram con un emoji de corazón roto. Tom Hanks hizo un homenaje breve pero poderoso. Escribió: «Nunca ha habido un tipo Gene Hackman. Solo ha habido Gene Hackman». Las 3 hijas de Gene, Elizabeth, Leslie y Annie Hackman, publicaron un emotivo comunicado. «Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Gene Hackman, y su esposa, Betsy. Fue amado y admirado por millones de personas en todo el mundo por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue simplemente papá y abuelo. Le echaremos mucho de menos y estamos devastados por la pérdida». Los cineastas y actores que trabajaron estrechamente con Hackman también expresaron su dolor. Francis Ford Coppola, que dirigió la conversación, reflexionó sobre el arte de Hackman. «La pérdida de un gran artista es siempre motivo de duelo y celebración. Gene Hackman fue un gran actor, complejo, inspirador y magnífico en su trabajo. Lamento su pérdida y celebro su existencia y contribución». Muchos actores que admiraban a Hackman desde la distancia también le rindieron homenaje. Viola Davis, conocida por sus poderosas interpretaciones, le honró con una sentida publicación. Recientemente publicó en su Instagram: «Te amaba en todo, The Conversation, The French Connection, The Poseidon Adventure, Unforgiven, duro pero vulnerable. Eras uno de los grandes. Dios bendiga a los que te amaron. Descansa en paz, Señor». Por último, también rindieron homenaje a actores más jóvenes que nunca llegaron a trabajar con Hackman, pero que se inspiraron en su carrera. Michael Rosenbaum, que interpretó a Lex Luthor en Smallville, reconoció la inolvidable interpretación de Hackman en el papel en las películas de Superman. Escribió: «Para mi Lex Luthor favorito y uno de los mejores actores de todos los tiempos. Descansa en paz». Las pruebas halladas en la casa de Gene Hackman han suscitado más preguntas que respuestas, lo que ha dejado a los investigadores y al público con dudas sobre los últimos momentos del actor ganador de un Oscar. Pero la historia de Hackman no trata solo de cómo terminó su vida, sino de la extraordinaria vida que vivió. Mientras las autoridades buscan pistas sobre su muerte, tomemos un momento para recordar quién fue realmente Gene Hackman y por qué dejó una huella inolvidable en el cine. ¿Quién fue Gene Hackman? Gene Hackman es uno de los actores más célebres de Hollywood, una figura cuya presencia en la pantalla llamaba la atención con una intensidad que pocos podían igualar. Su carrera abarcó más de 5 décadas, repletas de interpretaciones crudas, poderosas e inolvidables. Pero detrás de los elogios y el respeto de sus compañeros, Hackman era un hombre que jugaba con sus propias reglas, negándose a doblegarse a las expectativas de Hollywood o a las trampas de la fama. Para entender al hombre que protagonizó tantas películas icónicas, tenemos que empezar por el principio.
Nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, la infancia de Hackman fue de todo menos glamurosa. Su padre, Eugene Ezra Hackman, trabajaba como operador de prensa en un periódico, pero abandonó a la familia cuando Gene tenía solo 13 años. Esa traición le dejó una profunda huella, alimentando su independencia y su aversión a la autoridad. Su madre, Anna Lyda Elizabeth, lo crió en Danville, Illinois, pero Hackman tuvo dificultades en la escuela, sintiéndose a menudo como un extraño. Buscando una salida, mintió sobre su edad y se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con solo 16 años. De 1947 a 1952, sirvió como operador de radio de campaña y periodista de radiodifusión, destinado en China, Hawái y Japón. Esos años en el ejército reforzaron su naturaleza rebelde. Fue degradado 3 veces por insubordinación. Hackman admitió más tarde que su paso por los marines le aportó disciplina, pero también le hizo más resistente a que le dijeran lo que tenía que hacer, un rasgo que definiría tanto su carrera como actor como sus interacciones en el plató. Después de su servicio, Hackman regresó a Estados Unidos y utilizó la Ley GI para estudiar periodismo y producción televisiva en la Universidad de Illinois. Sin embargo, la academia no le interesó por mucho tiempo. Inspirado por su amor por el cine, decidió dedicarse a la actuación y se mudó a la ciudad de Nueva York en la década de 1950. Se matriculó en el Pasadena Playhouse, donde conoció a otro actor en apuros, Dustin Hoffman. El éxito no llegó fácilmente. De hecho, Hackman estuvo lejos de alcanzar el éxito de la noche a la mañana. A los 30 años, trabajaba en empleos ocasionales y apenas se ganaba la vida. En un momento dado, aceptó un trabajo como portero en Nueva York, viendo a los actores que admiraba pasar a su lado todos los días. Un punto de inflexión se produjo cuando un profesor de interpretación del Pasadena Playhouse le dijo sin rodeos que no tenía futuro en la industria. En lugar de desanimarlo, la crítica solo alimentó su determinación. Hackman pasó años luchando por conseguir papeles menores en televisión, interpretando pequeños papeles en programas como The United States Steel Hour y The Naked City. Su gran oportunidad llegó finalmente en 1967, cuando interpretó a Buck Barrow en Bonnie and Clyde, junto a Warren Beatty y Faye Dunaway. Su interpretación le valió su primera nominación a los premios de la Academia y de repente la industria le prestó atención. Solo 4 años después, Hackman consiguió el papel que definiría su carrera, Popeye Doyle en The French Connection, 1971. La película, basada en hechos reales, seguía a un detective implacable de la ciudad de Nueva York que perseguía a un importante sindicato de la droga. La interpretación cruda y explosiva de Hackman le valió el Oscar al mejor actor y consolidó su lugar como uno de los actores más intensos y convincentes de su generación. Los éxitos siguieron llegando. En La Conversación, 1974, interpretó a un experto en vigilancia paranoico, perseguido por sus propios dilemas morales. Aportó una inolvidable mezcla de carisma y amenaza a Lex Luthor en Superman, 1978. Realizó una interpretación poderosa en Mississippi Burning, 1988, como agente del FBI que investiga violaciones de los derechos civiles. Luego, en 1992, ganó su segundo Oscar por su escalofriante interpretación del sheriff Little Bill Daggett en Unforgiven, una película que redefinió el género del western. A pesar de su enorme éxito, Hackman nunca encajó en el molde de una estrella de Hollywood. No tenía ningún interés en la fama, las redes de contactos o jugar al juego de la publicidad. Mientras que muchos actores prosperaban en las alfombras rojas y las entregas de premios, Hackman los evitaba activamente. Consideraba que las giras de prensa eran distracciones y se negaba a participar en la política de Hollywood. También chocó con directores que intentaron moldearlo según su visión. Hackman creía en la eficiencia, entrar, actuar y seguir adelante. Cuando se rodaba Get Shorty, el director Barry Sonnenfeld vio de primera mano cómo la irritación de Hackman se desbordaba cuando John Travolta se equivocaba con sus líneas. Hackman no explotaba, pero su mirada lo decía todo. No tenía paciencia para los compañeros de reparto que no estaban preparados o para perder el tiempo. En El punto de mira, el director John Moore observó con incredulidad cómo Hackman recortaba físicamente su guión, eliminando lo que consideraba innecesario. Hackman dijo que actuar es su trabajo y que el director puede centrarse en el resto, dejando claro que no tenía ningún interés en complicar demasiado el proceso. Incluso el aclamado director Wes Anderson se encontró en desacuerdo con Hackman durante el rodaje de Los Tenenbaums. El estilo meticuloso y altamente controlado de Anderson chocaba con el enfoque sensato de Hackman. Bill Murray reveló más tarde que Hackman fue duro con Anderson, tachando su perfeccionismo de tedioso. No era algo personal,
Era práctico. Hackman simplemente no tenía paciencia para la ineficiencia. Su selectividad se extendía más allá del plató a los papeles que elegía, o más bien, a los papeles que rechazaba. Hackman tenía un historial de rechazar papeles que luego se convertirían en legendarios. Uno de los más notables fue el de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. Originalmente había comprado los derechos de la novela de Thomas Harris, con la intención de dirigirla y protagonizarla, pero luego se echó atrás, al parecer porque el material le pareció demasiado oscuro. Su decisión allanó el camino para que Anthony Hopkins ofreciera una de las interpretaciones más escalofriantes de la historia del cine. Luego estuvo Alguien voló sobre el nido del cuco, donde Hackman fue uno de los principales candidatos para el papel de Randall McMurphy, un papel que finalmente le valió un Oscar a Jack Nicholson. También rechazó repetir su papel de Popeye Doyle en una tercera película de French Connection, sin interés en reutilizar viejos personajes. Steven Spielberg quería a Hackman para Tiburón, ofreciéndole el papel del jefe Brody, pero Hackman no tenía ningún interés en pasar meses en un barco luchando contra un tiburón mecánico. También rechazó un papel en Apocalypse Now, reacio a soportar la famosa y agotadora producción. Incluso su interpretación de Lex Luthor en Superman estuvo a punto de no producirse. Rechazó el papel en un principio y solo aceptó tras mucha insistencia. Incluso se negó a afeitarse completamente la cabeza para el personaje, lo que dio lugar a los ya famosos gags de la peluca en las películas. Quizás el papel más sorprendente fue el de El Padrino. Hackman fue considerado para el papel de Tom Hagen, el consigliere de la familia Corleone, pero finalmente el papel fue para Robert Duvall. Viendo los papeles que rechazó, es casi increíble. Pero Hackman nunca pareció arrepentirse de esas decisiones. No necesitaba esos papeles para demostrar su grandeza. Cuando se retiró en 2004, Hackman ya había tenido suficiente, no de actuar, sino de todo lo que lo rodeaba. La política, la ineficiencia, las constantes exigencias de Hollywood habían agotado su paciencia. Se fue sin hacer ruido y se mudó a Santa Fe, Nuevo México, con su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, para disfrutar de una vida más tranquila. Pero incluso después de dejar Hollywood, no dejó de crear. En lugar de actuar, Hackman se dedicó a escribir. Pero a diferencia de muchas celebridades que firman memorias escritas por otros, Hackman realmente escribió. Y lo hizo bien. Sus 3 primeras novelas fueron escritas en colaboración con Daniel Lenihan, historiador y experto en arqueología subacuática. Abordaron la ficción histórica con una profundidad y autenticidad que demostraron que Hackman no estaba simplemente haciendo un poco de todo. Wake of the Perdido Star fue una apasionante aventura náutica, mientras que Justice for None y Escape from Andersonville exploraron temas de injusticia racial y supervivencia en la guerra civil. Luego, en la década de 2010, se aventuró a escribir en solitario. Payback at Morning Peak era una historia de venganza del oeste, y Pursuit era un thriller policíaco moderno. Ambos libros mostraban el mismo instinto para la narración que tenía como actor. Diálogos concisos, tensión apasionante y una comprensión innata de la naturaleza humana. Nunca utilizó la escritura como una forma de reflexionar sobre sus días en Hollywood. En su lugar, construyó mundos completamente nuevos, tan comprometido con su oficio como siempre había estado. Puede que se haya retirado de la interpretación, pero sus actuaciones perduran, crudas, poderosas e inolvidables. Al fin y al cabo, este maestro nunca dejó que nadie le dijera cómo hacer su trabajo. Gene Hackman fue algo más que un icono de Hollywood. Fue un hombre de disciplina, misterio e inquebrantable independencia. Pero ahora, en un giro impactante, su nombre se ha añadido a una lista cada vez mayor de figuras de Hollywood, cuyas muertes han suscitado más preguntas que respuestas. La implicación del FBI sugiere que lo que parecía una muerte natural puede tener capas más profundas y complejas. Y mientras el mundo llora la pérdida de uno de los mayores talentos del cine, los investigadores tienen que reconstruir un rompecabezas que recuerda a algunos de los casos más infames e inquietantes de Hollywood. Hollywood siempre ha tenido un aire de misterio, un lugar donde las estrellas más grandes que la vida brillan intensamente, pero a veces se desvanecen en circunstancias que dejan más preguntas que respuestas. La impactante muerte de Gene Hackman se ha sumado a la lista de los casos más desconcertantes e inquietantes de Hollywood. Pero este no es el primero. A lo largo de los años, muchas estrellas queridas han muerto de formas que han desconcertado a los investigadores, devastado a los fans y alimentado innumerables teorías conspirativas. Desde extraños accidentes hasta inexplicables tragedias, estos son los grandes de Hollywood que, como Hackman, dejaron tras de sí misterios que tal vez nunca se resuelvan del todo. Los misterios sin resolver de Hollywood.
Cuando se supo la noticia de la repentina y perturbadora muerte de David Carradine en junio de 2009, el mundo quedó en estado de shock. Conocido por su icónico papel en la serie de televisión de los años 70 Kung Fu, y más tarde por su inolvidable interpretación de Bill en las películas Kill Bill de Quentin Tarantino, Carradine era un actor respetado con una larga y legendaria carrera. Pero su muerte no fue solo trágica, sino que estuvo envuelta en misterio, controversia y preguntas sin respuesta. El actor de 72 años fue encontrado muerto en su habitación del Park Nai Leert Hotel en Bangkok, Tailandia, el 4 de junio de 2009. Las circunstancias eran inquietantes. Su cuerpo fue descubierto en un armario, desnudo, con una cuerda envuelta alrededor de su cuello y sus genitales. La posición de la cuerda levantó inmediatamente sospechas sobre la naturaleza de su muerte. Al principio, se especuló con que Carradine se había suicidado. Sin embargo, la policía tailandesa rápidamente puso en duda esta teoría. La forma en que estaban atadas las cuerdas sugería algo diferente, algo que apuntaba a un accidente en lugar de a un acto intencionado. El teniente general Worapong Chiuprecha declaró que, aunque no estaba claro si Carradine había muerto por asfixia o por insuficiencia cardíaca, las pruebas no indicaban de forma concluyente que se tratara de un suicidio. Una de las teorías más aceptadas sobre la muerte de Carradine es que murió como resultado de una asfixia autoerótica, una práctica peligrosa que consiste en cortar temporalmente el oxígeno para aumentar el placer sexual. Esta teoría fue apoyada públicamente por Porntip Rohanasunan, directora del Instituto Central de Ciencias Forenses, quien declaró al Bangkok Post que las pruebas apuntaban a que la muerte de Carradine fue un accidente y no un acto deliberado. Aunque esta explicación parecía plausible, solo suscitaba más preguntas. Si Carradine practicaba esta práctica, ¿lo había hecho solo? Si fue un accidente, ¿por qué nadie más notó nada inusual en las horas previas a su muerte? Y lo más importante, ¿podría haber estado alguien más en la habitación con él esa noche? Poco después de que se conociera la noticia, la familia de Carradine contrató al patólogo forense privado Dr. Michael Baden para que realizara una segunda autopsia. Tras examinar las pruebas, el Dr. Baden concluyó que la muerte de Carradine no era compatible con un suicidio. En cambio, sugirió que el cuerpo de Carradine mostraba signos de que alguien más podría haber estado involucrado. Esto levantó sospechas de que podría haber sido asesinado, posiblemente por alguien que intentaba escenificar la escena como un accidente. Incluso hoy en día, la muerte de Carradine sigue siendo uno de los casos sin resolver más desconcertantes de Hollywood. Ya sea que se tratara de un trágico accidente o de algo más siniestro, la verdad murió con él en esa habitación de hotel de Bangkok. Si bien la muerte de David Carradine estuvo rodeada de circunstancias extrañas, él está lejos de ser la única estrella de Hollywood cuyo fallecimiento ha dejado más preguntas que respuestas. Otro caso que sigue atormentando tanto a los fans como a los investigadores es el de Brittany Murphy. Brittany Murphy se desplomó en el suelo del baño de su casa de Los Ángeles el 20 de diciembre de 2009. La llevaron de urgencia al centro médico Cedars-Sinai, pero fue declarada muerta pocas horas después. La causa oficial de la muerte fue neumonía, con factores contribuyentes como anemia por deficiencia de hierro e intoxicación por múltiples drogas. Pero desde el momento en que se conoció la noticia, pocos creyeron que esa explicación contaba toda la historia. La carrera de Murphy había dado un giro negativo en los meses previos a su muerte. Había sido despedida de su última película en noviembre de 2009 después de que su marido, Simon Monjack, causara problemas en el set. Solo un mes después, ella ya no estaba. Luego, 5 meses después de la muerte de Brittany, Monjack fue encontrado muerto en la misma casa, en circunstancias casi idénticas. Las inquietantes similitudes entre sus muertes dispararon las teorías de la conspiración. Algunos especularon que el moho tóxico de la casa había influido, provocando que tanto Brittany como Simon enfermaran de muerte. Otros señalaron a Sharon Murphy, la madre de Brittany, cuestionando por qué seguía viviendo con Monjack después de la muerte de Brittany y por qué era ella quien controlaba la narrativa. En 2021, HBO Max estrenó un documental titulado What Happened? Brittany Murphy, que ofrecía una desgarradora imagen de una joven y talentosa actriz que fue víctima de la cultura tóxica de Hollywood y de un marido explotador. Sin embargo, incluso más de una década después, la muerte de Brittany Murphy sigue siendo una de las muertes de famosos más debatidas, y muchos están convencidos de que la historia no se ha contado del todo. Otra de las muertes más impactantes de Hollywood en los últimos años fue la repentina y desconcertante pérdida de Bob Saget. El 9 de enero de 2022, Bob Saget fue encontrado muerto en su habitación de hotel en el Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, en Florida. Según el forense,
Saget sufrió un traumatismo craneal cerrado por una caída sin testigos en su habitación de hotel. La autopsia detalló fracturas graves en el cráneo, incluidas lesiones en la parte posterior de la cabeza y alrededor de los ojos. Aunque las autoridades descartaron que se tratara de un acto delictivo, la gravedad de sus lesiones suscitó gran preocupación entre los profesionales médicos y los expertos forenses. ¿Cómo pudo Saget sufrir una lesión craneal tan grave por una simple caída en su habitación de hotel? Algunos expertos especularon que sus lesiones eran demasiado graves para haber sido causadas por un resbalón y una caída, lo que llevó a teorizar que pudo haber ocurrido algo más siniestro. Incluso 3 años después de su fallecimiento, la muerte de Saget sigue siendo un caso lleno de preguntas sin respuesta. Las circunstancias siguen siendo inquietantes y, para algunos, el misterio de cómo sufrió lesiones tan graves, sin ninguna explicación clara, nunca se resolverá por completo. Por último, pocas muertes en Hollywood fueron tan impactantes y caóticas como el fallecimiento de Anne Heche. A diferencia de otras, la muerte de Heche no ocurrió a puerta cerrada o en la tranquilidad de una habitación de hotel, sino a plena luz del día, en medio de un barrio de Los Ángeles, dejando tras de sí un siniestro en llamas y preguntas sin respuesta. El 5 de agosto de 2022, Anne Heche estrelló su Mini Cooper azul contra una casa en el barrio de Mar Vista, en Los Ángeles. El coche se incendió, atrapándola en su interior durante casi 45 minutos mientras los bomberos luchaban contra las llamas. Cuando la sacaron del coche, sufría quemaduras graves, inhalación de humo y lesiones internas. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde entró en coma y nunca recuperó la conciencia. La causa oficial de su muerte fue la inhalación y las lesiones térmicas, aunque la fractura de esternón también desempeñó un papel importante. Pero el mayor misterio era por qué ocurrió el accidente en primer lugar. Los resultados toxicológicos no mostraron alcohol ni drogas en su sistema en ese momento, aparte de los medicamentos administrados en el hospital. Incluso un año después de su muerte, los últimos momentos de Anne Heche siguen siendo inquietantes. ¿Fue simplemente un trágico accidente o hubo algo más profundo ese día? Nadie lo sabe. Pero algo en lo que todos están de acuerdo es que el brillo dorado de Hollywood a menudo oculta una realidad más oscura. Detrás de la fama, la fortuna y las luces intermitentes, muchas estrellas encuentran finales prematuros y sospechosos, dejando un legado de misterio. El caso de Gene Hackman aún no se ha resuelto, pero una cosa es segura. Su nombre se une ahora a una larga lista de grandes de Hollywood, cuyas muertes serán cuestionadas en los años venideros. Con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, asegúrate de hacer clic en cualquiera de las pestañas que aparecen en tu pantalla ahora mismo para disfrutar de más contenido interesante.